Gracia y paz, amados hermanos. Aquí estoy nuevamente con ustedes para compartir un nuevo video con nuevo contenido que creo que puede ser edificante para sus vidas. He visto muchos canales de muchos tipos donde aparece mucho la palabra ahora tips, como consejos, como mini consejos para algunas cosas, ya sea canales de alimentación, ya sea canales de algún tipo de trabajo como arquitectura, como jardinería, agricultura y un montón de cosas. Y quizá lo que hoy traigo podría ser una especie de tip, de consejo a la hora de leer las parábolas del Señor Jesucristo. Y yo quería titularle a este video exactamente este nombre: no hagas esto con las parábolas de Jesús, porque yo creo que es algo que se hace mucho y es peligroso. Para mí, como predicador de la palabra, no hay nada más peligroso que decir lo que Dios está diciendo sin que Dios lo esté diciendo. Una de las cosas más peligrosas como predicador es llevar palabra a la iglesia como si fuera palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios. Soy temeroso cuando leo en las escrituras que hay de aquel que le ponga o le quite a la palabra del Señor. Y una de las cosas que hacemos a veces con las parábolas es poner cosas que Dios no ha puesto. Miren, cuando leemos las parábolas, normalmente la misma parábola al principio, en algún diálogo, en alguna escena, nos indica lo que Jesús quiere enseñar. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la parábola del buen samaritano, nosotros vemos que hay un diálogo de Jesús con alguien y él pregunta: ¿quién es mi prójimo? Alguien le pregunta: ¿quién es mi prójimo? A lo que Jesús le refiere una parábola. Estaban hablando de amar al prójimo y le sale la pregunta de quién es mi prójimo. Y a eso Jesús expone la parábola del buen samaritano. Pero es muy común encontrar algunos predicadores que buscan el sentido espiritual de todas las cosas de la parábola. Las monedas que pagaron la estadía del hombre herido en aquella posada, la posada, el vino, el aceite, todo lo que lleva el dueño de la posada, todo lo que envuelve la parábola. Hay personas que dicen: y esto representa esto, y las monedas representan esto, y aquello representa aquello. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos esa parábola y pensamos: ¿qué quiere enseñar Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que le hicieron y es la respuesta que está ofreciendo en la parábola. Jesús dijo en la parábola lo que representan las monedas. Jesús dijo en la parábola lo que representa el vino o el aceite. Jesús dijo en la parábola lo que representa la posada o el dueño de la posada. Claro que no. Y por eso, cuando vemos gente predicar esa parábola, vemos personas que hablan del prójimo y luego hay otras que añaden su interpretación de esas cosas. Y eso es lo curioso, que no encuentras que todos estén pensando lo mismo de cada uno de los elementos. Todos saben responder quién es el prójimo en la parábola porque está claro lo que Jesús quiere enseñar, pero cuando vamos a los elementos que nosotros queremos decir lo que a mí me parece o lo que yo creo que representa, ese a mí me parece o yo creo es peligroso. ¿Por qué? Porque unos dicen que el dueño de la posada representa una cosa y otros otra. Unos dicen que las monedas representan una cosa y otros otra. Unos dicen que la venda de las heridas representa una cosa y otros otra. Y es ahí donde entra el error de ¿qué te parece a ti que dice eso? Y eso es súper peligroso porque no es ¿qué te parece a ti que dice eso?, sino ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere transmitir Dios? ¿Qué quiere enseñar Dios? Así que yo te doy un gran consejo. Cuando vayas a leer las parábolas, piensa en una cosa. Número uno, algunas tienen su propia interpretación. Nosotros sabemos que la parábola de aquel hombre que coloca la semilla y cae en diferentes terrenos, justo después es explicada por el propio Señor Jesucristo, donde dice lo que es la semilla y lo que representa cada uno de esos terrenos. Así que primero mira si la parábola en sí misma, luego el Señor no trae la definición de los elementos o la explicación de la parábola. Número dos, busca al principio de la parábola.
antes de la parábola, porque vas a ver alguna escena que te va a mostrar lo que Jesús quiere tratar. En el buen samaritano, por ejemplo, vemos que responde a una pregunta clara: ¿quién es mi prójimo? Así que debemos mirar a la parábola respondiendo a esa pregunta y mirando a Cristo. Por otro lado, tenemos parábolas que vemos a los fariseos viendo que Jesús está salvando pecadores, está entre pecadores salvando pecadores, y ellos se enfadan. Y de ahí nace la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Y vemos la actitud de ese hermano mayor que cree que es el hijo bueno y se enfada cuando el padre muestra gracia y misericordia con el hermano menor, que es el hijo malo. Y vemos que es exactamente lo que está pasando en la escena previa. Fariseos enfadados, hermano mayor, porque el hermano menor, el pecador, es alcanzado por la gracia salvadora. Entonces, les doy un consejo: no intenten buscar por parecer el mejor predicador, el más profundo o el más espiritual, algo que pueda ser cosas que Dios no dice, y limítense a decir lo que sí quiere decir el Señor. Nosotros no tenemos que parecer el predicador que encuentra las cosas ocultas que ninguno encuentra. Hay predicadores que, aunque aparentemente parecen de muy buena doctrina, los ves que ahora, por ejemplo, llega a Ucrania con Rusia y te buscan versículos para encajarlos en la historia y decir: no, este país es este país es aquello, y esto es lo que va a pasar, y esta es esta batalla que dice aquí. Y tú dices: nadie más lo ha visto a lo largo de la historia. Los primeros cristianos no vieron eso. Los del siglo 1, 2, 3, 4, 5 no vieron eso. ¿Y por qué tú ves lo que nadie ve? O una generación preadánica, ¿por qué tú ves cosas que apenas nadie ve? Hay gente que da un paso más allá y cruza un límite peligroso. Es muy extraño poder ver algo en la Biblia que durante 2000 años los hermanos en su gran mayoría no han visto. ¿Acaso crees que Dios ha ocultado su verdad de su iglesia por 2000 años y te la ha revelado a ti hoy porque eres más profundo o espiritual? No, Dios lleva hablando con su pueblo desde siempre, a través de sus predicadores, de sus maestros, de sus pastores. Entonces, cuidado con querer espiritualizar cosas y decir cosas que no dice el texto. Las parábolas no son tan complejas como parecen. Es más, suelen ser sencillas de entender cuando nos limitamos a leerlas en su contexto y preguntarnos solo una cosa: ¿qué quiere enseñar Jesús aquí? Hay unas parábolas como la de las vírgenes prudentes e insensatas que apuntan a un tiempo final, al día en que el Señor venga. Hay una parábola del buen samaritano que responde a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Hay una parábola como la del hijo pródigo, donde vemos el reflejo de aquellos que odiaban la salvación de los pecadores, porque se sentían justos y buenos. Entonces, no es ¿qué es esta piedra en la parábola? ¿Qué es esta venda? ¿Qué es este aceite? ¿Qué es y qué me parece a mí? No. ¿Qué responde esta parábola? ¿Qué mensaje quiere traer Jesús? ¿Qué enseñanza? ¿Qué pregunta está respondiendo? ¿Qué enseñanza está trayendo? ¿A qué punto de la historia está apuntando? No queramos jugar a ser el predicador más profundo de todos en el sentido de ver lo que nadie ha visto. No queramos ir a buscar lo que nadie ha encontrado. No, Dios se ha revelado y lleva años hablando con su pueblo, no nuevas revelaciones. La revelación completa de las escrituras que tenemos en nuestras manos cuando leemos nuestra Biblia. Así que aprendamos a leer la Biblia y aprendamos a leer las parábolas. No hagáis eso con las parábolas. No le vayáis a decir a un hermano o a la iglesia cuando prediquéis cosas que la parábola no dice simplemente para llenar tiempo en el mensaje o simplemente para intentar parecer muy espiritual y que la gente diga: wow, ¿cómo él ve esas cosas? Yo no veo nada de eso ahí. Y a veces es que nadie lo ve porque no estaba y se lo sacó de la manga, como decimos en España, como si un mago se saca un conejo de la chistera. Seamos honestos con el texto y cuidémonos de no decir así dice el Señor, donde Dios no está diciendo eso, porque un día estaremos ante Él y rendiremos cuentas por esas cosas, y a mí particularmente eso me da temor. Espero que este consejo les sirva, y si creen que le puede servir a más personas,
compartan este video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un aviso de cada uno de los videos que estemos subiendo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.